Programación neurolingüística, o por sus siglas PNL, fue acuñado en 1976 por Grinder y Bandler y se compone de los siguientes términos. Programación. La mente es modificable debido a nuestra facultad de elegir los pensamientos necesarios para obtener resultados deseados. Neuro. Los procesos neuronales controlan la actividad mental y relación mente y cuerpo. Y por último, lingüística. Mediante el lenguaje y otros sistemas no verbales, se ordenan los pensamientos para comunicarse con el exterior. Continuando con las premisas básicas de la PNL, el primer punto es: el mapa no es el territorio. Esto significa que lo que percibimos del mundo es solamente nuestra interpretación subjetiva o un mapa del mundo. Por ello, no quiere decir que sea la realidad, ya que pues existen tantas realidades como individuos. El segundo punto es: si una persona puede hacer algo, cualquier otra persona puede aprender a hacerlo. ¿Qué significa? Pues si alguien puede, tú también. Nuestras capacidades están latentes. El que no hayamos desarrollado no significa que no podamos hacerlo. En el tercero, las personas están dotadas de todos los recursos que necesitan. Esto significa que todo cuanto necesitas para vivir, tu potencial y todos tus recursos internos los llevas puestos. Lo único que te falta es saber cómo llegar a acceder a ellos en la situación apropiada. En el cuarto, la gente siempre elige hacer lo mejor que puede, según sus recursos disponibles en cada momento. Esto significa que conscientemente la persona no reconoce más alternativas, pero inconscientemente todas están a su disposición. El consciente es la parte que no sabe que sabe. Número 5. El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. O sea, como la gente te responde, determina tu grado de afectividad en la comunicación. Si tienes problemas de comunicación, eres tú quien ha de aprender a cambiar tu forma de emitir, ya que el receptor responderá a los estímulos que llega a recibir de ti. Continuando con el sexto, cada persona procesa y piensa de forma distinta. O sea, depende de su forma de percibir el mundo y de los sentidos que utiliza para ello. Nuestra programación es individual y se ve afectada además por nuestros modos de percepción, ya sea visual, como la vista o las imágenes, la auditiva, los sonidos y las palabras, kinestésica, tacto y sensaciones. Esto influye en nuestra forma de procesar la información y de comunicarnos con los demás. El séptimo dice que cada comportamiento es útil en alguna situación o contexto. O sea, todo lo que sabes hacer, sea lo que sea, puede ser útil en algún contexto, objetivo, algún trabajo o en alguna relación. Octavo, tu flexibilidad personal determinará tu éxito. La flexibilidad para adaptarse al cambio y al medio en que te encuentres asegurarán el éxito en cualquier ámbito de tu vida. En el noveno y penúltimo, no existen fracasos, solo los resultados. La palabra fracaso es una nominalización que se refiere a resultados obtenidos fuera de nuestras expectativas. Si cambiamos la palabra por resultado, nuestra sensación también cambiará, dándonos cuenta de qué podemos hacer para cambiar ese resultado la próxima vez. Y por último, el número 10. Si lo que haces no funciona, haz cualquier otra cosa. ¿Para qué seguir haciendo más de lo mismo? Cualquier otra cosa que hagamos, menos esa que ya sabemos que no funciona, nos dará un resultado diferente. Robert Dilts ha sido desarrollador, autor, entrenador y consultor en el área de la programación neurolingüística. Desde su creación en 1975, sus aportaciones fueron sobre estrategias, sistemas de creencias y desarrollo de lo que ahora se conoce como PNL por sus siglas o programación neurolingüística. Richard Bandler es co-creador de la programación neurolingüística, o PNL por sus siglas.
Bandler era un estudiante en matemáticas cuando comenzó a interesarse por el trabajo del fundador de la Gestalt. Al mismo tiempo comenzó a trabajar con la terapeuta familiar Virginia Satir. En 1978, Richard fundó junto con John Grinder el primer organismo de PNL en el mundo. John Grinder estudió psicología en la Universidad de San Francisco. Comenzó a explorar teorías de la eliminación y sintaxis gramatical de Noam Chomsky. En 1974, comenzó a trabajar con Bandler para hacer un modelo desde la teoría de la gramática transformacional de los patrones lingüísticos usados por Fritz Perls. Leslie Cameron Bandler es una conocida terapeuta, en particular por ser de las pocas mujeres que participaron en la nueva disciplina de PNL por sus siglas, o programación neurolingüística. Es conocida por su investigación sobre la técnica llamada metaprogramas. Se inspiró en modelos desarrollados por Virginia Satir. Judith Delosier, desde 1975, contribuyó al desarrollo del campo de la PNL, como integrante del grupo original de estudiantes de Bandler y Grinder. Judith ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de numerosos modelos y procesos de PNL. Ha sido entrenadora y diseñadora de programas de entrenamiento de PNL. Bien, y con esto vamos a comenzar con las obras de los autores de la PNL. Tenemos primero que nada a Robert Dilts con El poder de la palabra, PNL. Esta obra se centra en la magia del lenguaje, así como en el poder de las palabras para modelar nuestra percepción y actitud acerca de nuestro propio comportamiento y del mundo que nos rodea. El autor Dilts explora el impacto que el lenguaje tiene sobre nuestra experiencia y cómo modela las generalizaciones y las creencias, tanto limitadoras como potenciadoras, que son producto de la misma. Después tenemos a Richard Bandler, que uno de sus libros fue La estructura de la magia, volumen 2. En este libro, que es la secuencia del anterior, que se llama igual, los autores nos entregan en forma rigurosa los sistemas no verbales de comunicación y representación cognitiva. Es un texto de estudio de la comunicación que lleva implícito el proyecto de Bateson, como así también el de Perls, Erickson y Satir, útil para todo tipo de comunicaciones y terapeutas, ya sean estos individuales, de familia o sociales. Después tenemos la obra del autor John Grinder, que es De sapos a príncipes. Esta es una descripción didáctica de los avances en tecnología conductual conseguidos mediante el uso sistemático del software humano, según lo describe la programación neurolingüística. Este libro de Grinder y Bandler es una recopilación de un seminario para terapeutas durante el cual se expusieron algunos de estos trucos que reciben nombres como metamodelaje, anclaje, reencuadre o chequeo ecológico. Después tenemos a Leslie Cameron Bandler con su obra The Emotional Hostage. A menudo nos sentimos atrapados y a su merced de emociones que no queremos. Este libro enseña cómo ganar el control sobre nuestras vidas emocionales, descubriendo los muchos factores que juntos despiertan nuestros sentimientos. Por ejemplo, darse cuenta que nuestras emociones son el resultado de nuestro recuerdo del pasado y nuestra anticipación del futuro, así como nuestra percepción en el momento nos permite cambiar los plazos para sentirnos de manera diferente. Y por último tenemos a Judith Delosier con su obra titulada Turtles All the Way Down, Prerequisites to a Personal Genius. Es rica en humor y metáforas de otras culturas y disciplinas. Turtles desarrolla las características comunes a los genios cuyos patrones formaron el cuerpo inicial de las técnicas de la PNL. Aprenderán cómo estas habilidades están disponibles para cultivar su propio genio personal de una manera respetuosa con el poder inconsciente. Pues tenemos las técnicas que la PNL desarrolló y el primero es el rapport. Esta técnica está indicada en las situaciones en las que queremos aumentar nuestra comunicación
con cualquier persona del entorno, ya sea laboral o personal. Después tenemos las órdenes encubierta, que según esta técnica las preguntas se formulan habitualmente acabando con una entonación musical ascendente, mientras que las órdenes se formulan con una entonación descendente. Después tenemos el anclaje. Ya hemos hablado del anclaje como técnica para disminuir una emoción de malestar, como puede ser la ansiedad o la angustia, en una situación estresante. Esta técnica tiene su base en el condicionamiento clásico en la psicología del aprendizaje. Después tenemos la fisiología. Se trata de conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo las posturas, el tipo de respiración y la frecuencia cardíaca, entre otras, influye en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Después tenemos los accesos oculares. Estos son parte de la fisiología y se refiere a la secuencia de los movimientos de los ojos que hacen referencia a la intencionalidad de la persona. Después tenemos las referencias internas o externas, que estas se separan en diferentes. Bien, y en la referencia interna, las personas que utilizan esta referencia se centran en sus propios puntos de vista, su perspectiva hacia el mundo y sus sensaciones. Y en la referencia externa, las personas con este tipo de referencia dan mucha importancia a la opinión de los demás y buscan el consenso con el resto de las personas que los rodean. Después tenemos los canales de entrada de aprendizaje, que esos serán explicados más adelante, pero solamente serán mencionados aquí como visual, auditivo y kinestésico. Después tenemos la ilusión de alternativa. El objetivo de esta técnica es convencer a la otra persona para que haga lo que nosotros queremos que haga. Consiste en darle a la persona varias opciones para que decida, pero todas ellas irán encaminadas a lo que nosotros queremos conseguir. Y por último tenemos los operadores modales de posibilidad o necesidad. Según la PNL, los metaprogramas son estrategias de pensamiento firmes que actúan de forma inconsciente en las personas. Dentro de estos se encuentran los operadores modales de posibilidad o necesidad, en forma de órdenes implícitas de nuestro diálogo interno. Los métodos de aprendizaje, según la PNL, hacen referencia al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. El aprendizaje visual es cuando pensamos en imágenes. Por ejemplo, cuando vemos en nuestra mente la página del libro de texto con la información que necesitamos. Podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. El aprendizaje auditivo es cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditiva. Lo hacemos de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que va mentalmente a la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porque está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual, y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas y naturalmente de la música. El aprendizaje kinestésico es cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos. Utilizar el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, es decir, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo, que para aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por lo tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender.
Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. Cuando hablamos de programación neurolingüística es importante comprender la forma en cómo una persona se siente, cómo se piensa, cómo se mira, cómo se oye, cómo se dice y cómo se hace. Es decir, cómo esa persona le da forma a su realidad. A través de este sistema se logran resultados eficaces, tales como automotivarse y motivar, perder los miedos, generar confianza en uno mismo y mejorar las relaciones interpersonales. Es importante distinguir que este enfoque terapéutico es de corta duración, el cual mejora el rendimiento y las habilidades personales. Es de vital importancia saber que la programación neurolingüística es una herramienta para vivir en libertad, siendo un instrumento que transforma situaciones vitales que marcaron nuestra identidad y nuestra vida, partiendo de una experiencia sensorial almacenada en el cerebro, sin actuar directamente sobre lo que acostumbramos a denominar realidad, sino sobre una representación de ella, es decir, transformar los patrones que conllevan una conducta para hacer que el sujeto sea más funcional en la meta o el objetivo deseado. Para trabajar con programación neurolingüística siempre se debe tomar en cuenta los siguientes 3 puntos. El primero, siempre se tiene que saber qué se quiere y cómo se quiere, es decir, tener un objetivo en claro y planeado. El punto número 2 es tener una agudeza sensorial, es decir, detectar si lo que hago me acerca o me aleja del objetivo. Y el punto número 3 es tener una flexibilidad, es decir, cambiar aquello que me impide lograr lo que quiero, reconociendo que aunque puede ser un poco complicado, se puede sustituir por un nuevo hábito, el cual me va a acercar a mi objetivo planeado. Y bueno, ya para concluir es importante reconocer que la programación neurolingüística hizo un enlace y una unión de distintos enfoques psicológicos, lo cual le ayudó a que tuviera un proceso individual en donde no entraran las ideas subjetivas de las realidades de las demás personas, sino partiendo del mapa de la persona